So out of all the pastimes Entonces todos los pasatiempos in the Srimad Bhagavatam, en el Srimad Bhagavatam, and especially in the 10th canto, y especialmente en el canto 10, there is one very sweet pastimes hay pasatiempos muy dulces, in which a devotee captures the Supreme Lord en el cual el devoto capta al Señor Supremo with the rope of his devotion. Con la raíz de la devoción, con la cuerda de la devoción. And that sweet Lila Y ese dulce lila is been glorified throughout the month of Kartik. es glorificado a través del mes de Kartik. And the Supreme Lord gets tied up with the rope of love of devotion, and he's been worshipped in the tied up position. Y el Señor Supremo es atado con esa cuerda de la devoción y es adorado en esa posición. That sweet pastime is Sri Damodara Lila. Y hay dulces pasatiempos el Damodara Lila. So every day, Mother Yashoda used to get complaints. Entonces cada día Madre Yashoda recibía quejas. That your son is coming to our house and stealing our butter. Que tu hijo viene cada día a mi casa y me roba mantequilla. Please control your son. Por favor, controla a tu hijo. Now he is getting habituated with stealing the butter. In future, he'll steal others' wives. So be careful. Ahora estará robando mantequilla, pero cuando crezca él va a robar a otras esposas, así que ten cuidado. So after repeatedly, when Mother Yashoda, she used to hear complaints. Entonces, como repetidamente Madre Yashoda tenía quejas. For some time she thought that, they are actually trying to come and see Krishna in the name of complaining. Algunas veces ella pensaba que ellos venían a ver a Krishna en vez de quejarse. But every day, Pero cada día, and every day when complaints were coming, then Mother Yashoda thought, there is something might be there. Something is wrong with my son. pero cada día que Madre Yashoda recibía quejas, entonces llegó a pensar de que puede ser que haya algo malo conmigo. But when he is in the house, Porque él está en la casa. he is very as non-mischievous. He doesn't perform any kind of mischief in the house. Porque cuando él está en la casa, él se queda tranquilo. No produce ninguna ansiedad. So once Krishna had a party. He had made a group of his friends. Entonces Krishna tenía un grupo de sus amigos. Makhan Chor Committee. El comité Macanchor. Makhan Chor Committee. Wherein they used to go to various houses stealing butter. Entonces ellos solían ir a algunas casas y robar mantequilla. So there used to be in that group there used to be few boys whose seva was to find out which gopi is making the makhan today. Entonces en ese pequeño grupo solía existir un seva. Algunos que iban a ver si dónde. ¿Quién estaba haciendo mantequilla? Sí. And then there was a group there was another group who used to decide now when to go to which house. Entonces en el grupo también había algunos que se dedicaban a decidir en qué momento vamos a ir a qué casa. So in this way they used to plan and steal the butter. Entonces de esa manera ellos planeaban cómo robar la mantequilla. They used to have all the information at what time which gopi is making butter. Ellos tenían la información, entonces en qué momento qué gopis estaban haciendo la mantequilla. So one day the whole group of boys entered a house. Entonces cuando el grupo entero de chicos entraba a una casa And to their surprise, there was no butter around. y se sorprendieron de que no había nada de mantequilla alrededor. So all started thinking, how can our information go wrong? Entonces empezaron a preguntar, ¿cómo es que nuestra información está errónea, equivocada? That's not possible. Eso no es posible. Our team is very pakka. Our team is very strong. Nuestro equipo es muy bueno, es muy fuerte. So they were looking, and finally they looked up.
Entonces ellos buscaban y buscaban y buscaban, entonces finalmente ellos vieron arriba. And there was it. Y estaba, entonces la mantequilla estaba arriba. The big matkas, the big pots, big pots with full of makhan, full of butter. Entonces arriba estaban colgando pocillos grandes de mantequilla. But there was ghungru tied to that pots. Ghungru, you know, the dancers, the people who dance, especially Bharatnatyam, they tie something to their leg. Ghungru. Sí. So that was tied to the pot, so that whenever Krishna touches that, it will make sound. Entonces, en cada pote, en cada pita, en los potes habían campanas. Entonces, cada vez que alguien tocaba el pote, las campanas sonaban. It was like a bell. Era como una campana. So now everybody is thinking, what to do. Entonces, todo el mundo estaba pensando, ¿y ahora qué hacemos? So there are two problems here. Entonces, habían dos problemas aquí. First, the height, Primero, la altura, and second, the bell. y segundo, la campana. So we can manage with the height. We can climb on each other and we can manage the height. But if the bell was hung up in such a way that if it tried to touch the pot, it will ring. Entonces nosotros podemos manejar la altura, nos podemos trepar encima de uno, en los hombros de unos. Pero, ¿cómo hacemos con la campana? Porque si es que sacamos algún pote o lo movemos, las campanas van a empezar a sonar. And then we might get caught. Y vamos a ser atrapados. So Krishna spoke to the bell. Entonces Krishna le habló a la campana. Do not ring. No, ni te atrevas a sonar. So everything in the spiritual world is conscious. Entonces todo en el mundo espiritual tiene conciencia. And it is completely opposite of this material world. Es totalmente opuesto a este mundo material. Here everything is dead, dead matter. Aquí todo es muerto. This is dead matter. Esto es materia muerta. This is dead matter. Es materia muerta. But if it is in the spiritual world, it is conscious. It is all the devotees who have taken these forms to serve Krishna. Entonces, pero en el mundo espiritual todo tiene conciencia. Y son devotos que toman las formas de los. So there is nothing dead in the spiritual world. Everything is conscious. Entonces, nada está muerto en el mundo espiritual. Todo está... Is this working? Is this... Todo tiene conciencia. So Krishna told the bell and the bell agreed. Entonces, Krishna le dijo a la campana y la campana dijo, está bien. So immediately they climbed on each other and they reached, and Krishna reached the pot. Entonces, inmediatamente empezaron a treparse en ellos y Krishna alcanzó el pocillo. And the festival began. Y el festival comenzó. All the monkeys came and Krishna started feeding to everybody. Todos los monos vinieron y Krishna empezó a alimentar a todos. He was standing up there in above the boys, but he was feeding everybody. Él estaba parado encima de todos los chicos, pero él estaba alimentando a todos. And as soon as Krishna put in his own mouth, Y en el momento exacto en el que Krishna puso algo en su boca, the bell rang. Y la campana sonó. And he got very upset. Y él se puso muy molesto. What on earth are you doing this? Sí, pero ¿por qué está pasando esto? Didn't we have a deal? ¿No que teníamos un trato? Look, Krishna. Mira, Krishna. Whenever things are offered to you, ¿Escucha? whenever a food is offered to you, Siempre que algo de comida es ofrecido hacia ti, it is an etiquette that we ring. es una etiqueta que nosotros sonamos. So when you're feeding to others, Entonces, cuando tú estás alimentando a otros, we had no problem. nosotros no tenemos ningún But problema. when you were eating, Pero cuando tú estás comiendo, we have to break even your orders and we have to ring. nosotros tenemos que romper todo y tenemos que sonar. Because it is our service. Porque es nuestro servicio. So one day, Entonces, un día, Krishna was stealing makhan and he was caught.
Entonces Krishna estaba robando la mantequilla y fue atrapado. So the gopi, Entonces la gopi she took hold of Krishna's hand agarró fuerte la mano de Krishna and she was dragging Krishna. y empezó a arrastrar a Krishna. Can you imagine Supreme Personality of Godhead ¿Pueden imaginarse la being dragged? siendo arrastrado? The gopi was very angry La gopi estaba muy enojada. because every day she used to go and complain about Krishna that your son is coming to my house and stealing all my butter. Porque todos los días recibía quejas acerca de Krishna de que venían a mi casa y me robaban la mantequilla. Mother Yashoda used to say, my son has not got out from the house since morning. Y madre Yashoda decía, no es... Sí, mi hijo no ha salido de la casa esta mañana. How can he come to your house? ¿Cómo él pudo haber ido a tu casa? But now, Pero ahora she got the proof. ella tuvo la prueba. She caught Krishna red-handed. Ella lo agarró a Krishna And Krishna, she was dragging Krishna. y estaba arrastrando a Krishna. And she was dragging, she said, Yashoda! Y venía gritando, Yashoda, Today I have a proof. hoy día tengo la prueba. I have caught the culprit. Y atrapé al bandido más o menos. Look! Mira. And Mother Yashoda started laughing. Y madre Yashoda empezó a reírse. So why are you laughing? ¿Por qué te estás riendo? Do you know whom have you brought? ¿Tú sabes a quién has traído? She says, she looked, and it was her own son. Ella miró y había sido su propio hijo. And she was shocked. Y se quedó choqueada. And Krishna came from inside. Y Krishna vino de adentro, salió dentro de la From casa. inside the house. Salió dentro de la casa. And Krishna said to the mother, Y Krishna le dijo a la madre, did you see? ¿viste? This is what happens with me. Eso es lo que pasa conmigo. Somebody else does the stealing and the name comes to me. Alguien más roba y vienen y me empiezan a acusar a mí. All the complaints coming to you are like this. Todas las quejas que vienen aquí son como estas. And then the mother Yashoda went to the Lala and said, oh my Lala. Entonces madre Yashoda fue donde Krishna, oh no. So one day, Entonces un día, when every day such complaints started coming, cuando todas las quejas dejaron de venir, Mother Yashoda started thinking madre Yashoda empezó a pensar on a serious note de una forma seria. that why is my son going outside? ¿Por qué mi hijo va afuera? Why he might be going outside? ¿Por qué mi hijo podría ir afuera? We have 9 lakh cows with us. Nosotros tenemos 9 vacas con nosotros. 9. 9 lakhs. Okay. 9,000 vacas de nuestra propiedad. And the 9 lakh cows, and we have, can you imagine the amount of butter which comes out from that milk? ¿Y se pueden imaginar la cantidad de mantequilla que puede salir de esa cantidad de leche? And Mother Yashoda was thinking that all the butter, so much milk come out from that 9 lakh cows and so much butter is there in the house, but still my little boy, he goes outside for stealing. Entonces, mucha mantequilla sale de las 9,000 vacas. Entonces, y aún así mi hijo sale y roba mantequilla. What can be the reason? ¿Cuál puede ser la razón? Then she thought that might be that the butter in our house has been removed by our maid servants. Entonces ella llegó a pensar de que la mantequilla en la casa era By the maid servants. era hecha por los sirvientes. Did you say correctly? Maid servants? The servants of the house? Okay. So they used to do this churning of the butter. Entonces ella misma empezó a hacer el proceso de la mantequilla. So mother thought that I think the quality of that butter is not good. Entonces ella llegó a pensar de que la calidad de la mantequilla no era buena. So Mother Yashoda thought that let me try to churn the butter for Krishna. Entonces Madre Yashoda dijo, déjeme a mí hacer la mantequilla para Krishna. Shishuko vacha ekada grahidaseshu yashodananda gehini karmantara niyuktasu nirmanthan swayam
Nirmanthan Swayam Dadhi. So Yashoda decided that today. Entonces Yashoda decidió eso hoy día. Ekada Grahe Dasishu. Ekada means on the day of Deepavali. It was Deepavali. Ekada means one day. Mother Yashoda decided that she will churn the milk. Entonces, el día de Deepavali, Madre Yashoda decidió hacer And that day, misma la matriz. that day was Deepavali. Y ese mismo día era Deepavali, In the month of Kartik. en el mes de Kartik. So mother, she appointed the maid servants in the house in some different duties. Entonces Madre Yashoda mandó a los sirvientes de la casa para que realicen otras actividades, otros deberes. And she decided that she will churn the milk today. She will churn the yogurt today by her own hands. Ella decidió hacer el yogur con sus propias manos ese día. Mother Yashoda was not aware that all the gopis in the Gokul, all the gopis, they used to pray that Krishna should come in their house for stealing makhan. Entonces, todos los gopas empezaron a orar para que Krishna venga a sus casas para que vayan a robar. Mother Yashoda was not aware of this fact that was the reason that Krishna used to go and steal the butter in the others' houses, because they used to pray for it. Entonces Madre Yashoda no se dio cuenta de que la verdadera razón para que Krishna salga a robar mantequilla era de que los gopas oraban para que Krishna venga a sus casas. So, Mother Yashoda engaged. So Mother Yashoda started churning, and when she started churning, she started singing the glories of Lord Krishna. Entonces cuando Madre Yashoda estaba batiendo, ella empezó a cantar las glorias del Señor Krishna. So Mother Yashoda, she was wearing, what do we say? Yes, earrings, very, very nice earrings. She was having bangles in her hands. So when she was churning the butter, her bangles were making sound. Entonces Madre Yashoda tenía brazaletes y aretes, entonces cada vez que hacía el movimiento de la mantequilla empezaban a sonar. She was wearing a belt. Ella estaba vistiendo un cinturón. And even when she was moving, even the bell and the belt was making a sound. Entonces, cuando ella estaba moviendo, el cinturón también hacía un ruido. So it was like an kartal and mridanga played while she was singing. Entonces, era como que si estaban tocando las cártalas y la mridanga mientras ella estaba cantando. And what was she singing? Y mientras ella estaba cantando, She was singing all the childhood pastimes of Lord Krishna. ella estaba cantando todos los pasatiempos del Señor Krishna. Her eyes were closed. Con sus ojos cerrados. Her mind was thinking of Krishna's pastimes. Y en su mente estaban ocurriendo los pasatiempos del Señor. And she was glorifying, she was singing the various songs of various pastimes of Lord Krishna. Y ella estaba glorificando, cantando los pasatiempos del Señor Krishna. In this way, she was completely absorbed. De esa forma ella estaba completamente absorta. This is how a devotee should be. Esa es la forma en la que nosotros deberíamos actuar. All his senses should be engaged in Krishna's service and hearing about Lord's pastimes. Todos nuestros sentidos deberían estar ocupados en los pasatiempos del Señor Krishna, en el servicio del Señor Krishna. And we should try ourselves to absorb in such various different pastimes mentioned in the Srimad Bhagavatam. Todos nuestros sentidos deberían tratar de estar absortos en todos los pasatiempos del Señor Krishna que se encuentran en el Srimad Bhagavatam. So, when this was going on, churning was going on, the flowers which were there on the hair of Mother Yashoda, it fell down. Entonces, mientras todo esto estaba pasando, las flores que estaban en el cabello de Madre Yashoda empezaron a caer. Remember, the flowers were also conscious. Entonces, recuerden que las flores también están conscientes. Some of our acharyas, they write, why did the flowers fell down? Algunos de los acharyas preguntan por qué las flores cayeron. They said that the flowers were thinking that Ellos dicen que las flores estaban pensando, since Mother is engaged in service of Lord Krishna, como Madre Yashoda estaba absorta en el she servicio was so de Krishna, absorbed in thoughts of Krishna, ella estaba absorta en thoughts of Krishna, los pensamientos de Krishna. so we should be at her lotus feet.
Entonces, que nosotros deberíamos estar en sus pies. So they fell down at the lotus feet of the Mother Yashoda. Entonces ellas cayeron hacia los pies del loto de Madre Yashoda. Now, so when one tries to serve Krishna in certain way, when such absorption is there in Krishna's service, then it will attract the attention of Krishna. Entonces, al estar tan absorta en los pasatiempos y en el servicio hacia Krishna, Krishna fue atraído por eso. So Krishna was sleeping, Entonces Krishna estaba durmiendo. and generally when Krishna wakes up, Y cuando Krishna se despierta, he sees his mother is around, él ve si su madre está cerca. and then mother gives him lots of kisses, lots of hugs, and then by singing, she wakes him up. Entonces, generalmente Madre Yashoda viene y le da un montón de besos, de abrazos y dice que se levanta. But today, Pero hoy día, early morning, temprano en la mañana, Mother Yashoda was engaged in household duties, Madre Yashoda estaba ocupada en sus deberes. and Krishna, Y Krishna, he got very upset. él se molestó, se enojó. What on earth is happening in this house? ¿Qué está pasando en esta casa? O sea, I have come from spiritual world yo vengo desde el mundo espiritual to get this love of mother, para obtener este amor de madre. and she has no time for me. No tiene tiempo para mí. It's in a very angry mood, Está en un sentimiento de ira, o sea, crying. llorando. Krishna started walking towards Mother Yashoda. Entonces Krishna empezó a caminar hacia Madre Yashoda. At there, Mother Yashoda was so absorbed in thoughts of Krishna that she didn't pay attention to Krishna. Entonces Madre Yashoda estaba tan absorta en los pensamientos en Krishna que no lo escuchó. Our acharyas, they write, Abracharyas, they write, a nuestros acharyas escriben they write that we should be absorbed in Krishna's service in such a way that Krishna should come and see you. que deberíamos absorbernos tanto en el servicio a Krishna que Krishna tenga el deseo de venir a vernos nosotros. So Krishna, to get Mother Yashoda's attention, he hold the churning rod. Entonces, para llamar la atención de Madre Yashoda, Krishna agarró el poke. Small children, they always want attention. Entonces, los niños pequeños siempre quieren atención. And if you don't give them attention, Y si no les das atención, they become very naughty. ellos pueden volverse muy molestos. And Krishna was already upset. Y Krishna ya estaba enojado. So this little baby went and he stopped the churning rod. Entonces, su pequeño bebé vino y detuvo la barra. And mother's churning got a break. Y el encanto de Madre Yashoda fue roto. And she came out of samadhi. Y salió del samadhi. She just saw her baby Krishna. Y ella solo miró a su bebé Krishna. And she said, she hold Mother Yashoda and he pulled her down. Y vino como un niño y agarró a Madre Yashoda y la jaló. He kept his one leg on the pot, Y puso una pierna en el pocillo, other leg on Mother Yashoda's lap, otra pierna en el regazo de Madre Yashoda. and he jumped in her lap. Y saltó adentro del pocillo. And on her own, he started drinking. Y saltó su regazo. And on her own, he started drinking Mother Yashoda's milk. Y empezó a tomar la leche de Madre Yashoda. So, when this was going on, Y mientras todo esto estaba pasando, Mother Yashoda felt very happy se sintió muy feliz that her son is growing. de que su hijo está creciendo, He's becoming matured. que está madurando. So, there was a competition between Krishna's thirst and the milk. Entonces hubo una competencia entre la sed de Krishna y la leche. So, Krishna was drinking. Y Krishna bebía. Mother Yashoda was feeding. Madre Yashoda lo alimentaba. So, a competition began. Entonces la competencia comenzó. Competition of love. Competencia de amor. And Krishna was not getting satisfied. Y Krishna no estaba quedando satisfecho. And then
all of a sudden, Y entonces todos los... de pronto. Mother Yashoda, she remembered something. Madre Yashoda recordó algo. She remembered that she has kept some milk on the stove. Ella recordó que que tenía un poco de leche guardada, ¿no? And La hornilla, perdón, sí, prendí. that milk was very special. Y esa leche era muy especial. Out of 9 lakh cows, De todas las 9,000 vacas, Mother Nanda Maharaj and Mother Yashoda had, de todas las 9,000 vacas que Madre Yashoda y Nanda Maharaj tenían, there were 100 cows habían 100 vacas which were Padmaganda cows, Padmaganda, very special cows. que eran vacas Padmaganda, que eran vacas muy especiales. And they used to eat very special type of grass. Y ellas solían comer un tipo de pasto muy especial. And the fragrance, there was natural fragrance coming out from their body. Y había una esencia natural que salía de sus cuerpos. So the milk was very, very special. Entonces esa leche era muy, muy especial. And Mother Yashoda kept it for Krishna. Y Madre Yashoda siempre la guardaba o la apartaba para que... So while Mother Yashoda was feeding breast milk to Krishna, Entonces cuando Madre Yashoda le estaba dando de amamantar a Krishna, it reminded her that she has kept something. entonces ella recordó que había apartado algo. The reason was Entonces, la razón fue porque that the milk which was kept on the fire, on the fire pot, la leche que estaba prendida, o sea, quedándose calentando en la hornilla, it started spilling out. empezó a rebalsarse. So the milk is also conscious and it was thinking that my life is a waste. Entonces la leche también, que también era consciente, empezó a pensar de que su vida That Krishna is estaba siendo desperdiciada. drinking Mother Yashoda's milk. Que Krishna estaba bebiendo la leche de Madre Yashoda. Now I'm not getting a chance to serve Krishna. Entonces yo no voy a tener la chance ahora de que Krishna me vea. So what is the use of my life? ¿Cuál es el uso de mi vida? Let me commit suicide. Me voy a suicidar. So the milk was going into the fire. Entonces la leche saltaba hacia el fuego. So Mother Yashoda saw it. Entonces Madre Yashoda lo vio She kept Krishna down y puso a Krishna abajo. and she ran to save the milk. Y fue corriendo a salvar a la leche. Krishna was already upset in the morning Krishna ya estaba molesto en la mañana, that she didn't got a welcome kiss, que él no tuvo su beso de bienvenida, good morning kiss, su beso de los buenos días, de la mañana, ¿no? a good morning hug. Un abrazo mañanero. And now for this little milk, Y ahora por esta pequeña leche, she's keeping me aside. y ella me está apartando a un lado. She has 9 lakh cows. Ella tiene 9,000 vacas. She gets so much milk. Ella tiene tanta leche. Still, she wants to save a little milk and kick me out. Y aún así quiere salvar un poco de leche y me deja a un costado. What nonsense is this? Esto no tiene nada de sentido. She needs to be taught a lesson. Ella necesita que le den una lección. Krishna said that Krishna dijo, I'll break everything in this house. voy a romper todo en esta casa. She will see what can I do. Ella va a ver lo que yo soy capaz. So thinking like this, Entonces, pensando de esta forma, there was a spice, what we say, let me see, what is the exact word. There is an instrument by which spice has been made, spices in India. hay un instrumento que sirve para hacer los condimentos en India. Spice grinding stone. Sí, para moler condimentos. Spice grinding stone. Sí, el mortero. So that was there. So Krishna picked it up. Entonces, había como esa piedra, el And bang. mortero, la agarró, Banged it at the lower side of the pot. entonces, y golpeó el costado del tacho. And all the yogurt Entonces, y todo el yogur started spreading to the entire house, entire room. empezó a inundar todo el cuarto. Now, Ahora, Krishna Krishna was looking all around. empezó a mirar todo a su alrededor.
And he was amongst the ocean of butter, ocean of yogurt. Y él estaba entre un océano de yogur. And he said to himself, Y se dijo a sí mismo, oh my God. oh por Dios. So Krishna, Entonces Krishna, who could, for Bali Maharaj, for taking things from Bali Maharaj, Krishna became Trivikrama. With his 2 feet, he could capture the whole universe. Entonces Krishna, en su forma de Vamana, tomó con 2 pies, con 2 pasos, puede tomar todo el universo, ¿no? De Bali Maharaj. That same Krishna, el mismo Krishna, could not jump no pudo saltar the pool of yogurt. La piscina de yogur. He was thinking, now what should I do? Y él estuvo pensando, ¿y ahora qué hago? Before Mother Yashoda comes here, I should run. Antes de que venga Madre Yashoda, yo debería correr. So with his tiny little lotus feet, he started tap 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 tap, and he left to another room. Entonces con sus pequeños pies de loto él empezó a correr y se fue a otro cuarto. So he went to a room where it was dark. Entonces entró a un cuarto que estaba oscuro. And all the old butter was being kept there. Y donde toda la mantequilla estaba guardada ahí. And as soon as Krishna entered, y en el momento en que Krishna entró, though it was a dark room, en el cuarto oscuro, but because of Krishna's effulgence, it became very bright. Solo porque Krishna entró, todo el cuarto oscuro se iluminó. Because the transcendental light which comes out from Krishna's body, which is called as Brahmajyoti, entonces porque se iluminó porque toda la luz trascendental emanó de Krishna, por eso por el Brahmayoti. It removed the darkness of the whole room. Entonces disipó toda la oscuridad del cuarto. So Krishna told to himself, entonces Krishna le dijo a sí mismo, I will show Mother Yashoda yo le voy a mostrar a Madre Yashoda that by eating the old butter I'll fall sick and then she has to take me to Mathura hospital. Que yo me voy a comer toda la mantequilla, me voy a enfermar y me va a tener que llevar al hospital. Mathura hospital. Al hospital de Mathura. So then Krishna, he turned the what was that? What was it? Krishna was tied to a mortar, wooden mortar. So the wooden mortar, Krishna turned upside down and Krishna stood on it. And he started taking out all the butter. Ya, entonces él empezó a comer toda la mantequilla y agarró sí, un mortero lo dio vuelta, se subió y empezó a comer toda la mantequilla. So from nowhere, all the monkeys started coming there. Entonces todos los monos empezaron a venir ahí. So Krishna was sitting midst of everyone, and he was with his own hand he was feeding all the monkeys. Entonces Krishna estaba ahí sentado y con una mano empezó a alimentar a todos los monos. And some of the monkeys, when they used to refuse to eat, entonces algunos de los monos se negaron a comer. Then Krishna used to say that, look, Mother Yashoda, even your butter is so useless that even monkeys don't eat it. Entonces, mira, Madre Yashoda, incluso tu mantequilla es tan mala que ni siquiera los monos. So in this way, he was with his one eye, he was keeping a watch on the door. Entonces, con un ojo estaba mirando a la puerta. And out of anger, he was feeding all the butter to everyone. Y como él estaba enojado, él empezó a tirar la mantequilla, a darles la mantequilla a todos. So when Mother Yashoda reached the place, entonces cuando Madre Yashoda llegó al lugar, and he saw the whole scene, y vio toda la escena, so initially she thought that who might have done this? Y primero ella pensó, ¿quién pudo haber hecho esto? Then she thought that the only person who is not here is Krishna. Entonces, y como ella pensó que la única persona que no está acá es Krishna. So it is Krishna's activity. Entonces esta es una actividad de Krishna. So if Krishna was standing there, entonces, como Krishna estaba parado ahí, I could have understood that this could have been a calamity.
Entonces ella pensó que esto pudo haber sido una calamidad. Now, Mother Yashoda said to herself, now I'm convinced Entonces Madre Yashoda se dijo a sí misma que ahora está convencida that Krishna goes to the houses of other gopis que Krishna iba a las casas de las otras gopis and he steals butter. y robaba su mantequilla. I am convinced. Y está totalmente convencida. But I have to do something now. Pero yo tengo que hacer algo ahora. I just can't leave this boy. I just can't leave this boy for his mischiefs. No puedo dejar que este chico se salga con la suya. I have to bring him under my control. Yo tengo que ponerlo bajo mi control. I have to beat him. Yo tengo que She picked up a stick. golpearlo y beatles. She took out a stick Entonces sacó su vara. and she went to she saw that lotus footprints Entonces ella vio las huellitas del Señor Krishna it gave her direction y siguió la dirección and she saw Krishna. y ella vio a Krishna. So first thing he did was he broke the pot. Entonces primero ella fue y He broke the pot. ella trajo el pocillo Already good amount of yogurt was wasted. Del yogur que estaba desperdiciado. ¿Sí? And now Krishna is feeding the remaining butter in the house to the monkeys. Entonces Krishna estaba dando lo que sobraba a los monos. Mother Yashoda became more angry. Y María Yashoda se enojó, se molestó mucho más. So all of a sudden she went there and she showed her stick and she showed her eyes to Krishna. Entonces ella agarró y levantó su vara y fue con ira hacia Krishna. And Krishna, when she saw Mother Yashoda's eyes and the stick in her hand, he got afraid. Entonces cuando Krishna miró a los ojos de Madre Yashoda que estaba molesta y vio la vara, tuvo miedo. Time personified is afraid of Krishna. La pequeña personalidad del Señor Krishna. And now, sí. Time personified is afraid of Krishna, and now Krishna is afraid of Mother Yashoda. Entonces, el temor personificado le teme a Krishna y ahora Krishna le teme a Madre Yashoda. And he was actually afraid. Y él estaba temeroso. It is not that he was pretending to be afraid, no. Y él no estaba pretendiendo, o sea, él no estaba fingiendo tener miedo, sino que en realidad sí tenía miedo. In Vrindavan, En Brajmandal, Brajsunder, or in Krishna's Vrindavan pastimes, en todos los pasatiempos del Señor Krishna, for Brajvasis, los Brajavasis, Krishna is not the supreme personality of Godhead. Para los Brajavasis, Krishna no es la suprema personalidad de Dios. He is like one of those ordinary boys in Vrindavan. Él es un chico más ordinario. His only qualification is that he is the son of Nanda Maharaj. La única cualificación que él tiene es ser el hijo de Nanda Maharaj. He has no other qualification. No tiene ninguna otra cualificación. Not that Krishna is the supreme Lord. Él no es la personalidad suprema. So he will have a special treatment. Entonces no tiene ningún trato especial. In Vrindavan, En Brindavan, Krishna is not supreme Lord. Krishna no es el Señor Supremo. Krishna wanted that he should live an ordinary life. Si Krishna quisiera, él dejaría la vida ordinaria. So he gets similar kind of treatment in Vrindavan. Entonces tiene ese tipo de trato en Brindavan. Sometimes when the boys used to play with each other, Entonces algunas veces cuando los chicos empiezan a jugar entre ellos, so normally there used to be two teams. Normalmente hacen dos equipos. One team used to be led by Balram, Un equipo es liderado por Balaram the second was led by Krishna. y el segundo es liderado por el Señor Krishna. And whichever loses, Y cualquiera de los dos pierde. they have to take the losing team has to take the victorious team on their back and they have to go to a certain place. Entonces el equipo perdedor tiene que llevar como penitencia al equipo ganador en sus hombros hacia el lugar a otro lugar, digamos. So one day Krishna's team lost Entonces cuando el equipo de Krishna pierde to Balram. Contra el de Balaram, So the Balram's team started saying, Krishna, you have to become a horse. entonces agarran y dicen, Krishna, tú tienes que convertirte en nuestro caballo. Krishna said, I am the son of Nanda Maharaj. Y Krishna dice, yo soy el hijo de Nanda Maharaj. I am the son of a king. Yo soy el hijo de un rey. How can you make me a horse? ¿Y te atreves a decirme que yo seré tu caballo?
Then all of the boys decided that Krishna has become puffed up. Entonces todos deciden que Krishna se va a convertir en sí, es como que su ego. Krishna has become proud. Krishna se vuelve muy orgulloso. Remove him from the game. Lo removemos del juego. Nobody will play with him. Nadie va a jugar con él. Boycott him. Boycott him. Ahí Reject him. Ya. Lo rechazan. Lo boicotean. And Krishna started crying and he started walking towards the forest. Entonces Krishna empieza a llorar y se va caminando hacia el bosque. He started crying. Why they do to me these things? ¿Por qué ellos me hacen estas cosas? Then Balram told, take him. Y Balaram dice, agarre, tráigalo. Then he told, you should never again say that what you said that. Y dicen, usted no deberías volver a decir lo que acabas de decir, lo que has dicho. When you're playing together, cuando nosotros jugamos juntos, you're not the son of Nanda Maharaj. Tú no eres el hijo de Nanda Maharaj. You are Krishna. Tú eres Krishna. You are our Krishna. You are our Krishna. Sí, tú eres nuestro Krishna. So you should not become puffed up. Tú no deberías enorgullecerte. That your father has 9 lakh cows. Que tu padre tiene 9,000 vacas. If we all decide to give you up, y si él decide que si todos decidimos que who will play with you? Si todos decidimos sacarte, ¿quién va a jugar contigo? So then Krishna became the horse. Entonces Krishna se convirtió en el caballo. And then they took him around. Krishna. Y los llevaban. So in Brajmandal, Yogmaya, she actually, with her power, she bewilders everybody. She doesn't allow anybody to know that he is the Supreme Lord. Entonces Brajmandal, está bien. Entonces en Brajmandal, Yoga Maya no permite que nadie sepa que Krishna es la suprema personalidad de Dios. For the sake of Krishna's pastimes. Por el bien de los pasatiempos del Señor Krishna. So here Mother Yashoda, entonces aquí Madre Yashoda, she was thinking that if I don't take care of my son Krishna, entonces Madre Yashoda estaba pensando que si yo no me encargo de mi hijo Krishna, don't teach him the etiquette, no le enseño la etiqueta, who will teach her? Who will teach him? ¿Quién le va a enseñar a él? So I am his mother. Entonces yo soy su madre. So even if I had to beat him, incluso si es que tengo que golpear, tie him up, atarlo, but I have to do that. Yo tengo que hacerlo. Otherwise, de otra forma, my son will become a big thief. Mi hijo se va a convertir en un gran ladrón. Mother Yashoda couldn't stop him. He still became a big thief. Entonces, Madre Yashoda no pudo, en realidad, detenerlo. Ella se había convertido en un gran ladrón. So, Krishna, he quickly got down from the wooden mortar. Entonces, Krishna rápidamente se bajó del mortero. And he started running. Y empezó a correr. First, he ran in his own house. Entonces, primero él corrió en su propia casa. There were so many rooms in their house. Había varios cuartos en su casa. Krishna ran throughout. Y empezó a correr a través de ellos. Then he started running to the neighbors' houses. Entonces luego empezó a correr a través de las casas de los vecinos. And he used to go through all the rooms of the neighbors' houses. Y empezó a correr por todos los cuartos de los vecinos. And Mother Yashoda used to follow him. Y Madre Yashoda lo seguía. In this way, the competition was, Krishna was running, and Mother Yashoda was following him. Entonces hubo como una competencia en la que Krishna estaba corriendo y Madre Yashoda lo seguía. So Mother Yashoda was trying to catch that Krishna. Entonces Madre Yashoda estaba tratando de agarrar a Krishna. Mother Yashoda was trying to catch that Krishna. Madre Yashoda estaba tratando de agarrar a ese Krishna. Which the yogis, after performing thousands and thousands of years of tapasya, they could not, even in their minds, they cannot capture Krishna. Estaba tratando de atrapar a ese Krishna que los yogis, después de miles y miles de años de tapasya, no pueden ni siquiera atraparlo en su mente. The yogis, after performing
so many years of tapasya, their mind is purified. Los yogis, después de realizar varios años de tapasya, ellos se purifican. They perform so many austerities. Ellos realizan demasiadas austeridades. They can travel with the speed of a mind. Ellos pueden viajar con la velocidad de la mente. But still in their mind, they cannot even capture the lotus feet of Krishna. Pero incluso en su mente ellos no pueden ser capaces de atrapar a Krishna. That same Krishna Ese mismo Krishna was running estaba corriendo and Mother Yashoda was trying to catch him. y Madre Yashoda estaba tratando de agarrar. All the Brajvasis, Todos los Brajavasis they're looking in amazement. están viendo atónitos, asombrados. What has happened to their love? What has happened to their love? ¿Qué ha pasado con su amor? Their love story was very famous. Su amor solía ser muy famoso. All the complaints coming to to Mother Yashoda's place. Todo el mundo solía venir al lugar de Madre Yashoda. Mother Yashoda never used to chastise Krishna. Madre Yashoda nunca solía castigar a Krishna. She used to tell the gopis, Ella solía decir a las gopis who used to bring the complaints, que venían a quejarse. how many pots of butter did Krishna steal? ¿Cuántos pocillos de mantequilla Krishna robó? Take 10 times more from our house. Tomen 10 veces más de nuestra casa, But don't complain. pero no sé qué. So they were all surprised. Now that same Mother Yashoda Entonces ellos estaban sorprendidos de que esa misma Madre Yashoda, is having a stick in his hand, con una vara en su mano, and she's running y estaba corriendo to beat Krishna. para golpear a Krishna. So Krishna was running. Krishna estaba corriendo. And Mother Yashoda, she was a little old and she was fat. She was not like tiny like Krishna. Entonces Madre Yashoda era ya mayor y era robusta. Sí. If we have a race between Jagannath and his mother, Si ustedes pueden fijarse entre Jagannath y su madre, and if Jagannath runs, y si Jagannath corre, mother won't be able to catch him. su madre no sería capaz de agarrarlo. Similarly, De forma similar, Mother Yashoda was not able to catch Krishna. Madre Yashoda no era capaz de agarrar a Krishna. So let them run and let mother try to catch him. Entonces, déjenlo correr y dejen tratar a Madre Yashoda que lo agarre. And we'll discuss about it tomorrow further. Entonces mañana vamos a discutir acerca de eso. No sé. Concluye la historia. One day I tied him up. One day, while discussing pastimes, I tied up Krishna. Un día discutiendo acerca de los pasatiempos de atar a Krishna. And allowed him to remain tied for 1 week. I was giving a class Yo estaba dando una clase on a Sunday. en un domingo. And I was speaking Damodara Lila in 2 parts. Y yo estaba explicando el Damodara Lila en 2 partes. The next part was on the next Sunday. Y la siguiente parte iba a ser el siguiente domingo. So I tied up Krishna on this one Sunday. Entonces yo até a Krishna en este domingo. And then I was supposed to release him the next Sunday. Y yo supuestamente tenía que liberarlo en el siguiente. But for that 1 week, that boy made my life hell. Pero For that 1 week, por una semana that boy Krishna, ese niño Krishna he made my life hell. hizo mi vida un infierno. So I don't want to mess with him again. Entonces yo no me meto con él de nuevo. So we'll tie him tomorrow and we'll untie him tomorrow itself. Entonces nosotros tenemos tiempo para mañana y mañana lo haremos. Mañana lo amarramos y mañana lo desatamos. Mañana lo va a amarrar y mañana va a terminar. Thank you. Gracias. Any questions? ¿Preguntas? Así como usted ha hablado de Krishna Book, yo personalmente cuando leo Krishna Book no siento tanto placer como ahora.
Tío, ¿cómo puedo hacerlo para sentir ese placer de tener el Krishna book? Today you talk about the Krishna book, and when I read the Krishna book, I don't feel the same pleasure that I feel today when I hear you about the pastime of Krishna book. How can I feel that pleasure when I read the Krishna book? You should pray. Usted debería orar. You should pray to Krishna, you should pray to Bhagavatam. That Krishna book is Bhagavatam. Usted debería orar a Krishna y al Bhagavatam, porque el Krishna book es el Bhagavatam. It is because of our conditioning nature Es debido a nuestra condición condicionada, a nuestro comportamiento condicionado. we cannot relish pastimes of the Lord. No podemos realizar los pasatiempos. But that doesn't mean we should stop doing it, stop reading it. Pero eso no significa que tenemos que dejar de leerlo. So the solution to it is you should keep on reading it constantly, Entonces la solución a eso es realizarlo constantemente and you should pray y orar. Deberíamos orar to Gurudev, to Krishna, a Gurudeva, a Krishna, to please help you y pedir por favor que nos ayuden to develop some taste para desarrollar ese gusto in his pastimes. de sus pasatiempos. So they will help you. Y eso le va a ayudar. So seeing your desire in the heart, Y con un deseo sincero en el corazón, he is there in your heart. él está en su... He will take a note of it. Él va a tomar nota acerca de eso. And when you keep on praying, Y manteniendo las oraciones, and when your prayer turns into a cry, entonces cuando nuestras oraciones se conviertan en llanto, then you'll see the miracle. y usted va a poder ver el milagro. From the Bhagavatam, you can even see the pastimes of the Lord going in front of your eyes. Entonces, gracias al Bhagavatam, o con el Bhagavatam, uno puede ver los pasatiempos del Señor enfrente de sus ojos. Bhagavatam is very special. El Bhagavatam es muy especial. One can enter the pastimes through Bhagavatam. Nosotros podemos entrar a los pasatiempos a través del Bhagavatam. Okay. Según lo que contaba Prabhu, se ve la omnipresencia de Krishna, que se presentaba en un lugar así como coqueteando y todo. Pero a un principio Madre Yasoda no podía percibir eso, más adelante lo percibió, pese a que ella era una gran alma, mayor que los devotis. ¿A qué se debe esto? Ya, pero explicó que Maya Devi no permite que brindaban los Brajavasis. Yoga Maya no permite que los Brajavasis vean. Okay, what she's saying? She told you. You talk about the omnipresence of God, that he was running in a lot of places, and why Madre Yashoda, that is greater than other yogis, she can feel that presence. Why? She can? Why? She can feel that presence of... Can somebody come again? Can you reframe the question? Realizes that in this moment she realized that passes after. Why doesn't she No. realize this? Prabhu. Om Keshava Prabhu. What is the question? Why, she said, why Mother Yashoda is greater than the yogis? Aha. No. No, No. así lo entendí. ¿A qué se debe? No, porque los yogis no pueden ver a Krishna, pero Madre Yasoda un principio lo podía ver, pero más adelante ya se dio cuenta. What is the question? ¿A qué se debe eso? It's not a question. Well, She said that at the beginning, Mother Yashoda could not perceive that Krishna is omnipresent. But after that, she could realize. But she's not asking. Try to understand that all, Trata de entender although Krishna he used to manifest so many different pastimes, que Krishna usualmente trata de manifestar en sus pasatiempos. in which his Aishwarya, ¿En cuál es his being a supreme Lord,
Él es el Señor Supremo. was sometimes with the because of some pastimes, people used to come to know that he's a special person, he's a special kid. Porque en algunos de estos tiempos las personas no se dan cuenta que él es un niño especial. When they used to see Brahmaji coming down and bowing before him, Y cuando ven a Brahma bajar y esperar por él, all his Krishna's friends used to think, who is this four-headed person? sus amigos están pensando, ¿quién es esta persona de cuatro cabezas? And why is he bowing again and again at the lotus feet of Krishna? ¿Y por qué siempre vuelve y vuelve aquí a hablar What is wrong? a Krishna? What is wrong with him? ¿Qué está mal con él? ¿Qué le pasa? ¿No? When Indra used to come, Y cuando Indra suele venir, he he offered his prostrated dandavats at the lotus feet of Krishna. ofrece sus respetuosos dandavats hacia el Señor Krishna. So the coward boy said, who is this man? Y entonces los vaqueritos, ¿no? Dicen, ¿quién es este hombre? And why is he worshipping Krishna? ¿Y por qué está adorando al Señor Krishna? So Krishna, Entonces Krishna, he does, he killed so many demons. él mató varios demonios. He lifted Govardhan. Él levantó a Govardhan. He chastised Kaliya. Él castigó a Kalia. He did all such activities Él hizo todas esas actividades. by which any person will be bewildered and get convinced that he is Supreme Lord. Pero cualquier persona, Any person will get convinced that he is the Supreme Lord, cualquier persona estaría convencida de que él es el Señor Supremo. but not the Brajvasis. Pero no los Brajavasis. The Brajvasis only used to think, Los Brajavasis solo piensan, he does that. él hace eso. So what? ¿Por qué las hace? O sea, él hace esas cosas, él hace ese tipo de cosas. What's the big deal? ¿Cuál es la gran cosa? He's our Krishna. Él es solo Krishna. So when Krishna and when Krishna and his party, when they defeated Dhenukasura, Entonces, cuando Krishna y su grupo de amigos estaban derrotando a Dhenukasura, there is a certain style of killing Dhenukasura. ellos empezaron a jugar con cola. They use a certain style. They use a certain style. They used to catch the legs of Dhenukasura and they used to Entonces, ellos move him around. las piernas. Ajá, tenían el estilo de agarrar las piernas a Dhenukasura y empezar And they used to throw him. a darle vueltas y lo tirar. So there were so many friends of Dhenukasura also who came there. Entonces, también había varios amigos de Dhenukasura que vinieron. So Krishna and Balram, they were throwing all these friends. And Entonces, Krishna y Balaram agarraban a todos sus amigos y los daban vueltas y los tiraban. so the boys said, Krishna and Balram, we also want to do that. Entonces, ¿por qué Krishna y Balaram hacían eso? So it was for a game, it was like a game for them. Era como un juego para ellos. So they said, okay, do it. Entonces, decían, bueno, So the Krishna's coward boys also, they started catching hold of some of the demons who were there and they started throwing them. entonces sus amigos también, ¿no? Sus amigos de Krishna y Balaram también agarraban los demonios, entonces los So in this way they were daban having vueltas y los tiraban. fun. Entonces, de esa forma ellos ellos se divertían. So in Vrindavan, Entonces se brindaban. Krishna is not Supreme Lord. Krishna no es el Señor Supremo. He stays there. His only identity in Vrindavan is he's the son of Mother Yashoda. Él es simplemente el hijo de Madre Yashoda. And he has no other identity. Y él no tiene ninguna otra identidad. He does anything in the world. Él es todo en el mundo, Brajvas is the only thing. para los Brajavasis es una sola cosa. At the most Y that he is equal to Narayana. para la mayoría él es igual a Narayana. Because when Gargacharya came during the name giving ceremony of Krishna, Porque cuando Gargacharya vino para hacer la ceremonia de Krishna, so that time Gargacharya told that this boy, your son Krishna, will be equal to Narayana. él hizo su ceremonia y dijo que tu hijo Krishna va a ser igual a Narayana. So that only thing, whenever Krishna does some unusual pastimes,
Entonces, cuando Krishna pasaba por otros pasatiempos, he said, yeah, he can do that. That Gargacharya said he is equal to Narayana. entonces Gargacharya dijo, sí, él puede hacer eso, él es igual a Narayana. That's it. Eso es todo. Their thought process doesn't go beyond that. Their thought process doesn't go beyond that. Entonces, en todo el proceso ya no va más hacia... Yogmaya, Los pasatiempos ya no van más. Yogmaya covers it. Yogamaya los cubre. Yogmaya doesn't want, Krishna doesn't want that he should be worshipped here as Supreme Lord in Vrindavan. Y Krishna no quiere que le estén adorando como el Señor Supremo en Vrindavan. Krishna wants he should be treated like an ordinary boy. Krishna quiere que a él lo traten como un niño ordinario. So that treatment he gets in Vrindavan. Ese es el tratamiento que él recibe en Vrindavan. He's hankering for that. Y él está... ¿Hungry? He's hankering for that. Ya. Él está anhelando eso. What is she saying? Por la energía. For Yogamaya energy. Yogamaya energy. Because of the Yogmaya energy, yes, everything is covered for the Krishna's pleasure. Entonces, Yogamaya, la energía de Yogamaya cubre todo para el placer de Krishna. Even she covers Krishna also. Incluso lo cubre a Krishna. Entonces, ¿a quién adorarían en Vrindavan? Si no adoran a Krishna. So in Vrindavan, if people don't worship Krishna, who is? Who's the supreme personality for them? They, for them, Krishna is their own friend. Para ellos Krishna es solo su amigo. For them, Krishna is their son. Para ellos Krishna es su hijo. For some, Krishna is their boyfriend. Para algunos Krishna es su novio. This is Krishna's relationship in Vrindavan with everyone. Esa Either es la relación de Krishna con todos en Vrindavan. the relationship outside La relación Vrindavan afuera is Swami and servant. Is a master and servant. es Swami y sirviente, es maestro y sirviente. So this is there in Vrindavan, but it is also Madhurya. It's also it is not. There is no awe and reverence here in Vrindavan, as compared to awe and reverence in Mathura and Dwarka and other places. Entonces la relación es no en Vrindavan que en Mathura, que en otros lugares, que en Dwarka. I'll give you an example. Les voy a dar un ejemplo. Once Krishna was having a headache in Dwarka. Una vez que Krishna tenía dolor de cabeza en Dwarka. So Narada found out. Narada encontró. So Narada went to Krishna Entonces Narada fue a donde Krishna and he asked, so what is the cure for a headache? Entonces fue donde Krishna y le preguntó cuál es la cura para el dolor de cabeza. Krishna said, dust of the lotus feet of my devotees. Entonces, y Krishna le dijo el polvo de los pies de loto de mis devotos. If you can give me that, Y si tú me puedes dar eso, my headache, I will be fine. mi dolor de cabeza estará bien. O sea, me sentiré mejor de mi dolor. So Narada went and approached each and everyone in Dwarka. Entonces Narada se acercó a cada uno de los residentes en Dwarka. Krishna is having a headache. Krishna está teniendo dolor de cabeza. He wants Él quiere, headache, and he wants dust of your lotus feet. entonces él quiere el polvo de sus pies de loto. All the Dwarkavasis said, "What are you saying? Y todos los de Dwarka decían, ¿qué estás diciendo? We cannot do that." Nosotros no podemos hacer eso. Narada Muni went to Mathura. Entonces Narada Muni fue a Mathura, Same thing. de la misma forma. Narada Muni went to Vrindavan, Entonces Narada Muni fue a Vrindavan and he approached gopis. y se acercó a los gopis. And he said that Krishna is having headache in Dwarka. He wants the dust from the lotus feet. Y les dijo, Krishna tiene un dolor de cabeza en Dwarka y quiere el polvo de sus pies de loto. All the gopis said, take, as much as you want. Take as much as you want. Toma toda la cantidad que tú quieras. But see that Krishna should be happy. Y entonces de esa forma Krishna es muy feliz. Krishna should not have headache.
Krishna should. Krishna shouldn't have headache. Yeah. Krishna nunca tiene dolor de cabeza. Para que no tenga dolor. Take as much as the dust you want from our feet. Toma todo el polvo que tú quieras. This is the mood of Vrindavan. Es el humor de Vrindavan. There is pure love, Es amor puro. without awe and reverence. Sin reverencias. Without awe and reverence. So, Entonces, any more questions? ¿algunas más preguntas? La pregunta de él era Allá. si ellos no adoran a Krishna, ¿a quién adoran? Nada. That's the question. He actually was asking if in Vrindavan they don't worship Krishna. Who's whom worship them? So, to whom? Yeah. For them, Krishna is everything. Para ellos Krishna es todo. They don't worship anybody else. No adoran a nadie más. Krishna is their life and soul. Krishna es la vida y la alma. Krishna is their everything. Krishna es todo para ellos. So, but their relationship with Krishna Entonces su relación con Krishna is as a friend, es como un amigo, as a boyfriend, como un novio, as a son. como un hijo. This is how they worship Krishna in Vrindavan. Ellos, en realidad, esa es su forma de adorar a Krishna. This is their worship. Esa es su adoración. Yes, Mataji. Pero en el Krishna Book se lee que adoran las familias, tienen deidades familiares, tienen Buda u otras deidades, cada familia, pues también adoran a Krishna en forma de deidad. In the Krishna book says that every family has their own deity. Huh? Deity? Deity. Diti. Ajá, deity. So they also worship Krishna in some way. Yes, Nanda Maharaj had Narayan Shila in his house. They used to worship the Narayan. Entonces, sí, Nanda Maharaj en realidad tiene a una deidad del Señor Narayan. So they used to have, but their all the focus was on Krishna. Sí, ellos solían hacer eso, pero en realidad todo se enfocaba en Krishna. That was not the object of love. Object was love, love was Krishna. Entonces, el objeto de amor era Krishna. Esto es según el humor de cada región en la India. She's asking if this depends if it's in the mood of each region in India. Yeah. This depends if the mood of each region in India. In India? Yeah, she told me that. She's asking that. What? Which mood? ¿Qué humor? Hay como el humor conyugal, O sea, si es que en India la adoración depende de la misma forma de los humores o cómo? sí, los razalitas. And take pictures. We take pictures. No, dicen el humor como tú a qué te no, como que Son todos maduros. sí, ¿Cuál es la pregunta? No, sí, entendí. claro, por eso te digo, según el humor en cada región de la India varía la adoración. Pues el yoga no quiere esa adoración. No. O sea, que la adoración varía dependiendo del humor de la región en India. Sí. Eso quiere que le pregunte. If the worship is different, or the worship depends in India for the mood. Right. Okay? If we worship in the different regions in India, depends on the mood of the people, of the devotees. She says. So you mean to say then the mood of Bolivian has to be different than people in India? Something like that. Yeah, something like But that. in India, It is not like that.
No es como, no es algo parecido. Yes, the mood of people, the mood of Dwarka is different, mood of Mathura is different, mood of Vrindavan is different. O sea, sí, el humor de Dwarka es diferente, el humor de Mathura es diferente, el humor de Brindavan es diferente. But we can't say that the mood of India is different, mood of Bolivia is different, mood of America is different. No. Pero no podemos decir que el humor de India es diferente que el humor de Bolivia o que el humor de Estados Unidos. So, as per one's mood, as per one's attachment towards a particular form of the Lord, one worships Him. Entonces, uno adora en función a su propia humor al Señor, en particular. Some might be attached to Narsingh Dev. Algunos pueden estar atraídos hacia el Señor Nrsimha. Some might be attached to Ram. Some might be attached to Ramachandra. Algunos pueden estar atraídos hacia Ramachandra. Some might be attached to Krishna in Dwarka. Algunos pueden estar atraídos hacia Krishna en Dwarka. And they love hearing only Krishna's Dwarka Lila. Y algunos solo escuchan pasatiempos del Señor Dwarka. Some of them they only want to hear the pastimes in Krishna's pastimes in Vrindavan. Algunos solo quieren escuchar pasatiempos del Señor Krishna en Vrindavan. Some of them they only want to hear about Krishna's childhood pastimes. Entonces algunos solo quieren oír acerca de los pasatiempos de la niñez del Señor Krishna. Some of them they only want to hear about Krishna's affairs with gopis. Algunos solo quieren oír acerca de Krishna con las gopis. So these are the various categories of devotees. Entonces esa es la diferencia de los devotos. Very difficult because Prabhu is trying his best, but still, if I could have understood Spanish. Es muy difícil porque yo no puedo traducir bien y él no sabe español. Sí, pero lo hizo muy bien. Pero no sé qué. Una cuestión, Yoga Maya actúa solamente en Vrindavan. Yoga Maya acts only in Vrindavan. Yogmaya, no. She has different roles in different places. Ella tiene diferentes roles en diferentes lugares. Like she is also in Dwarka, De la misma forma en Dwarka, but her role is different there. pero la única diferencia ahí, In Vrindavan, as per the pastimes, her role is different. So she's there in every pastimes of the Lord ella está ahí en todos los pasatiempos del Señor, in various ways. en diferentes formas. She's also there in Dwarka, Mathura. Ella también está en Dwarka y en Mathura. It is not that she's only in Vrindavan. O sea, no está solamente en Vrindavan. En todo el universo o en ciertos. Which is the difference between Yoga Maya and Maya? Mahamaya. Because for everybody. The pure devotees of the Lord, Los devotos más puros del Señor, pure devotees, los devotos puros del Señor, they are under the control of Yogmaya. están bajo el control de Yoga Maya. And in practicing devotees, Y los devotos practicantes, ¿verdad? En práctica, they are sincerely following, que solo siguen, que siguen sinceramente. then and if they're following under the directions of their own spiritual master, Que están siguiendo las direcciones de su maestro espiritual. then even they are protected from Mahamaya. Ellos están atraídos And rest o bajo La la influencia. influence of Mahamaya. de Mahamaya. And apart from this, Aparte de esto, everything else is Mahamaya. todo lo demás es Mahamaya. Krishna and Krishna's devotees come and Krishna's abode. All these are under the influence of Yogmaya. Krishna's associates
Rest everything is managed by Mahamaya, Mataji. Forgot Krishna to is, translate. Which world you are in? No, I was waiting for you. que Krishna y sus asociados están bajo la influencia de Yogamaya y todo Todo lo lo demás demás está está bajo la bajo. influencia de Mahamaya. Here in the spiritual world, Yoga Maya is everything. Yes. There is no Mahamaya in the spiritual world. There is no Mahamaya. Mahamaya is the predominant deity of material world. She cannot cross the Viraja river and go to the spiritual world. There is no Mahamaya in the spiritual world. Mahamaya no puede cruzar el Thank you. Viraja, ¿no? Ella I needed that. no llega nunca al mundo espiritual. Mahamaya solo está en el... All the pastimes of Krishna in the spiritual world are under Yoga Maya, or is there another energy besides Yoga Maya in the spiritual world? Srimati Radharani is the chief controller of the spiritual world. Srimati Radharani. Srimati Radharani es la controladora del mundo espiritual. So, there is no question of Mahamaya in the spiritual world. Entonces no debería existir la pregunta de So everything is under the control of Srimati Radharani and her associates like Yogamaya and other, Entonces todo está bajo el control de Srimati Radharani, except for Mahamaya. excepto por Mahamaya. She has no business there. Ella no tiene ningún asunto en el mundo espiritual. That is why when Jiva he goes to spiritual world, Por eso las divas van al mundo espiritual he never has to come back here. y no tienen que volver a caer acá o bajar acá. No más question. ¿Cómo yo puedo hacer? O sea, escuchamos ahora los pasatiempos de Krishna, muy hermosos. No absorbemos de los pasatiempos. ¿Cómo yo puedo cada día de mi vida, a pesar de que uno realiza actividades, absorberme en eso y estar en cada momento? Canto 16 rondas, sigo los principios, pero cómo yo me puedo absorber en los pasatiempos de Krishna y las cosas materiales ya aparte de mí, no sé si fluir solamente conciencia de Krishna. These days we listen about these great pastimes of Lord Krishna. Besides chanting 16 rounds and follow the 4 principles, how can I get absorbed in Krishna pastimes and let all the marital things aside? You have to take shelter of Srimad Bhagavatam. Usted tiene que tomar el Srimad Bhagavatam, refugio bajo el Srimad Bhagavatam. On 17th, En el canto 7. not Canto 17, on the 17th, the day after, En el... here in your house, we are going to discuss about how to take shelter of Srimad Bhagavatam. El 17 la fecha. El día 17, acá vamos a discutir cómo tomar refugio en el Srimad Bhagavatam. We are how to read Srimad Bhagavatam. Cómo leer el Srimad Bhagavatam. How can you make it as a part of your everyday life? Cómo hacer que el Srimad Bhagavatam sea parte del día a día de nuestras vidas. Simply by taking shelter of Srimad Bhagavatam, Simplemente por tomar el Srimad Bhagavatam, you will be delivered. usted va a estar liberada. You will be able to absorb yourself completely in the pastimes of the Lord. Va a ser capaz de estar absorta en los pasatiempos del Señor You will forget this material world. y olvidarse acerca de este mundo material.
You'll be completely detached from within. y va a estar totalmente desapegada de lo demás. El día de mañana, por cierto. Okay, thank you. Hare Krishna. We will go.